¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Quiero comentarles algo muy importante, algo que hemos venido platicando por varios meses y que de verdad me entusiasma compartirles, porque ya está disponible nuestro nuevo Rincón Secreto, el lugar donde tú puedes encontrar contenido exclusivo que no podemos publicar en otras plataformas, porque ya sabes a qué me refiero, ya sabes cómo está el tema de la censura. Te quiero invitar a que pases a nuestra página web, donde encontrarás podcasts inéditos jamás publicados, testimonios de la audiencia y exploraciones. Todo lo nunca antes publicado. Ahí te espera en contenido exclusivo en nuestra página web www.podcastextranormal.com.mx. Ve si te atreves. Paco, ¿tú crees que la posición en la que las personas duermen influye o tiene que ver con la parálisis del muerto? Híjole, te voy a responder como una persona que lo ha sufrido. Ok. Viejo, yo lo he sufrido hasta sentado. Él dice que si ve un ente o un ser, un fantasma errante, pues buenas noches, pásenle. Claro. No hay bronca, ¿no? Un ovni, pues tampoco. Pero él dice que si ve a una bruja, dice, no sé por qué, pero yo sé que tienen malas intenciones y esas sí me dan miedo. Es triste porque yo he hablado con personas que, así como tú, tienen experiencia en temas espirituales. Estos niños, aunque esto suena muy fuerte, pero hay niños que incluso son abusados sexualmente por este tipo de entidades. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente en un episodio con todos ustedes. Familia, estoy contento porque tenemos visitas aquí en casa. De verdad, estoy muy contento de presentarles a un gran amigo, el buen René. ¿Cómo estás, René? Pues bien contento, la verdad, un poco, ¿cómo decirlo? Vamos a decirlo emocionado. Porque tiene nosotros que empezamos recientemente nuestro proyectito del podcast y estar sentado aquí delante pues de una eminencia que ya tiene un buen ratito. Pues sí, la verdad, un poco tímido, pero muy emocionado porque vamos a contar muchas historias de las que yo creo a tu público les va a gustar bastante este asunto. Muchas gracias. Antes de todo, gracias por aceptar la invitación. Van iniciando un proyecto. Me gustaría, por favor, que aproveches este momento para que la gente también conozca tu proyecto, dónde los puede encontrar y, sobre todo, ¿a qué se dedican? Ok, nuestro proyecto se llama 271 Podcast. Prácticamente en todas las redes sociales estamos así. Tardamos, de hecho, en encontrar el nombre porque, como bien decíamos antes de que empezaran las cámaras, hay un montón de proyectos y de generadores de contenido para el mundo paranormal. Y 271 Podcast era el que estaba disponible. Y cabe mencionar que hace referencia a nuestro código de área de teléfono porque nosotros somos de la ciudad de Córdoba. Sí, es cierto, ¿verdad? El de aquí es 287. Y de allá es 271. Sí, es cierto, ¿eh? Entonces, yo soy René Naná, soy uno de los dos presentadores de este podcast y, al igual que todos ustedes, nosotros estamos muy interesados en el tema y en el mundo paranormal, en donde principalmente, digamos, como que el aficionado hacia el mundo del terror es mi compañero Luiski. Y el que se trata un poquito como de encontrarle un sentido lógico, una explicación, y si así lo quieres, hasta protecciones, pues soy yo, ¿no? De este lado. Perfecto. Oye, hermano, gracias a los dos por estar con nosotros. Familia, ya saben que aprovechamos los primeros momentos donde el episodio comienza para que te suscribas. Si no estás suscrito, actives la campanita. Y si nos escuchas por medio de podcast, hay una opción que dice seguir. Pícale para que también seas parte de esta gran familia. El tema que tenemos esta noche es uno que debo mencionar, lo he tocado en ciertas historias, pero nunca, jamás he dedicado un episodio exclusivamente a la parálisis de sueño. Me gustaría saber qué opinas tú, René, de la parálisis de sueño. Pues fíjate que cuando dijimos que íbamos a hablar de este tema se me hizo algo
muy abierto, ¿estás de acuerdo? Claro. Porque la parálisis de sueño, como bien platicábamos antes de que empezaran a rodar las cámaras, tiene un poquito que ver con los estados del sueño. Entonces, cuando tú estás en ciertos estados del sueño, puede haber manifestaciones de todo tipo. Así es. Y lo que bien habías dicho, estas manifestaciones de todo tipo se pueden presentar en temas de presencias, en temas de energías, en temas de parálisis del sueño. Pero lo que me gustaría, por ejemplo, un poquito contigo definir es ¿qué vamos a considerar como parálisis del sueño? Claro. ¿No? Porque hay muchas personas que de repente refieren que están llegando a este momento, vamos a llamarle limbo, en donde no están ni allá, no están dormidas, ni tampoco acá. están acá. Ajá. Pero es cuando la gran mayoría empieza a referir este tipo de sensaciones. Lo característico y lo más común es que todo el mundo te habla de esta sensación de ser un prisionero dentro de un cuerpo. Así es. No te puedes mover, estás consciente, a lo mucho puedes girar los ojos, pero no tienes ningún control sobre el cuerpo. Y aunado a esto, hay gente que todavía le toca la rifa del pollo y les toca ver entidades. Uy. Y entonces estas entidades, mi hermano, pueden ser de distinto tipo. Ya habíamos hablado de que pueden ser a lo mejor una entidad que agarraste en la calle y te la trajiste a tu casa, o de estas que de repente uno crea con pensamientos, digamos, románticos cuando nos damos amor, y dependiendo hombre o mujer, pueden ser un sucubo, pueden ser un incubus, pueden ser demonios, pueden ser un trascendido. Lo interesante del asunto aquí, mi Paco, es que tú me ayudes a definir qué vamos a considerar en esta noche como parálisis del sueño, como claro, para que a partir de ahí vayamos viendo qué tipo de anécdotas e historias podrían ir como que encaminaditas en este sentido. Justamente como mencionas, bro, hay muchas formas de definir la parálisis de sueño. Inclusive hay la versión clásica de se me subió el muerto. Okay. Y muchas personas, al menos yo como una persona que desde los 6 años lo he sufrido, te puedo decir que es una de las experiencias más feas que incluso hoy, a mis 29 años, y envuelto en todo este tema, sigo sintiendo sensaciones que no son agradables durante este encuentro. Lo interesante de todo el tema de la parálisis es que científicamente, bueno, sí hay una razón, hay una explicación. Para rápido y para no meternos a temas tan técnicos, el cerebro apaga la función del cuerpo, de los movimientos, porque es la hora de dormir. Prácticamente el cerebro está despierto, pero el cuerpo no se puede mover. Hasta que después de un rato que ya rezaron el Padre Nuestro mágicamente, o que le mentaron al fantasma, ya se pueden mover. Pero es interesante porque en esta fase existen múltiples, y cuando digo múltiples, hay gran variedad de entidades que la gente describe. Hay seres que tienen una morfología humanoide, pero que tienen rostros de animal, que ven al hombre del sombrero, ven niños, ven un montón de cosas, experimentan muchas cosas. Y es interesante porque para los escépticos y para las personas de ciencia, todo eso es una maquilación de tu cerebro, de tu subconsciente, y tú lo estás viendo porque probablemente es lo que está representando. Pero la gente que ha vivido cosas fuertes te dicen es que eso no fue imaginación. Realmente fue una experiencia tan lúcida que, pues digamos, no es tan fácil decir esto yo lo imaginé. Hay gente que incluso siente. Una de las historias que te voy a contar es muy fuerte porque de hecho es la primera historia, porque ve algo que resulta que tiene una lógica en el mundo real. Ok. ¿Eso para ti qué significaría? Pues mira, se supone que para muchos, ya dejando de lado lo científico, que te dicen que es mera alucinación, yéndonos un poquito ya a lo que es los viajes astrales. Ajá, claro. Obviamente se supone que dice que cada vez que tú entras en un estado de sueño profundo, en el estado REM, ocurre esto que dices, se desapaga el cuerpo para que todo lo que tú hagas en el astral no lo hagas físicamente, ¿no? Entonces no estés ahí golpeándote el cuerpo en la cama o en la cabecera. Sí. Pero entonces el asunto, nuestros abuelitos decían que principalmente el tema del astral, el tema de los sueños, es la realidad que nosotros experimentamos y que muchas veces, como un eco de esa realidad, es lo que se presenta en nuestra vida física y cotidiana. Claro. Entonces, para nuestros abuelitos, ellos decían que todo lo que se vive en un sueño, eso es lo real, y lo que se vive en la vigilia
Eso es un eco de eso que ya se vivió primero en el astral. Eso por eso tiene, bueno, me recuerda mucho a lo que dicen que cuando quieres sanar en este plano, tienes que sanar primero en el otro para que sea reflejada la sombra, que la sombra en teoría vendría siendo esta realidad misma. Exactamente, mi hermano. ¿Por qué? Porque todo lo que tú expresas y sientes físicamente, primero tuvo una expresión, si así lo quieres, mental. Si te quieres ir a la Biblia, te dice que Dios pensó en ti. Y como por arte de magia, tú ya estabas creado. Entonces, para que tuviéramos este bolígrafo aquí, alguien primero lo pensó, se lo imaginó, lo diseñó y ya después llegó a la realidad. Entonces, todo ocurre primero en ese mundo astral. Claro. Entonces, todo lo que nuestras amables personas nos compartieron en estas historias que vamos a contar el día de hoy, muy probablemente tenga una parte de verdad, que una de dos. O es un mensaje del astral y de las cosas que a lo mejor muchos tienen, ciertos dones, ciertas capacidades de ver más allá de lo evidente. Y para muchos otros, psicológicamente hablando, a lo mejor es la conclusión de sus pendientes emocionales del día. Claro. Lo ven en la noche, ¿no? Digo, no todo tiene que ser forzosamente tal cual. Paranormal, ¿no? Hay simplemente sueños que no significan nada. No todo debe tener una explicación, como tú mencionas, paranormal o, no sé, mágica. Yo te quiero contar una historia, bro, que nos comparte el buen Ismael. Ismael es una persona que en el 2014 nos menciona que le dieron su plaza de maestro y lo enviaron a una parte bastante alejada del estado de Puebla. Dice que él empezó a dar clases en una escuela primaria, él empezó a dar 3er grado. Era una escuela muy pequeñita, de hecho él tenía un salón de aproximadamente 8 o 10 alumnos y él estaba emocionado, su primer empleo, todo bastante bien. El director le presenta a una señora que vamos a nombrarle Lencha. Doña Lencha le menciona que ella le va a dar el espacio para que pueda dormir ahí en su casa. Tiene un cuarto donde dormía un anterior maestro y ahora él va a dormir ahí. Entonces, sin cobrarle renta, además le va a dar un apoyo por ahí económico. Entonces, todo está perfecto. El Ismael se va después de la escuela, se va a esa casa a conocer a la señora. Una señora, te la voy a describir, ya de unos 70, 75 años, que vivía sola, no tenía otras personas o familiares viviendo con ella. Y por ahí le había hecho un caldito de gallina, se sientan a platicar. Y él le empieza a decir que pues era nuevo, que él era de otra parte de la república, pero que estaba contento de ser maestro, todo esto, ¿no? Y la señora, pues muy amable, bastante bien. A Ismael le llamó la atención algo. En el comedor, la señora tenía muchos cuadros, igual en la sala, del bebé, de una bebé. Tenía estos retratos que yo estoy seguro que muchos tienen en su casa, donde es el clásico, las caritas, ¿no? Uh-huh. Llorando, feliz, haciendo muecas. Y le llama la atención y le pregunta, ¿esa niña quién es? Y doña Lencha le dice, era mi hija, pero desafortunadamente ya no está con nosotros. Él entendió que no tenía que seguir preguntando, cambia el tema. Ya más o menos las 8 de la noche. Y él dice, pues bueno, doña Lencha, gracias, voy a pasar a mi habitación. Tengo que planificar las clases de mañana. Entonces va, se da un baño, se sienta y empezó a escribir, a planificar sus clases. Dice que sin darse cuenta le estaban dando ya las 2 de la mañana. Dice, ya es muy tarde. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, entonces me quedaban 4 horas para descansar. Se acuesta. Y es cuando él en ese momento experimenta por primera vez la parálisis de sueño. Se le sube el muerto, ¿no? Como dicen por ahí. Hey. Dice que al momento de acostarse siente cómo va cayendo un vacío. Una pesadez y como que el aire le empezaba a faltar. Él dice que empezó a escuchar a lo lejos como un grito, como de una niña, pero lo escuchaba muy lejos. Todo esto pasaba, él con los ojos cerrados, estaba experimentando un montón de sensaciones. En eso, él empieza a respirar y le llega un olor como metálico, como sangre incluso. Y al abrir los ojos, ve el techo del cuarto y es ahí cuando él no se puede mover. Nunca lo había experimentado.
En ese momento él empezó a entrar en pánico porque no sabía qué estaba sucediendo. Cuando en eso escucha que algo se mueve, avienta la mirada hacia un lado y es donde ve a una niña. Él describe a una pequeña niña de unos 5, 6 años aproximadamente. Tenía un vestidito blanco y la niña estaba llorando. De hecho, él lo que escuchó fue como que la niña estaba un sollozo, ¿no? Un sollozo. Estaba ahí. Y él dice que sintió mucho miedo. Le llamó la atención algo. La niña tenía un vestido blanco, pero cerca de sus piernas tenía una mancha roja que parecía sangre. Y como si fuera una película, la niña caminó de esa esquina a donde él estaba, pero rapidísimo, o sea, como en cámara rápida. En un abrir y cerrar de ojos, la niña estaba aquí, cerquita de él. Él dice que siente su presencia, que sentía como un magnetismo cuando estaba ahí cerquita. Esta niña seguía llorando, seguía sollozando. Dice que le acerca la mano, le toca la mejilla. Dice, cuando toca mi mejilla, fue algo que nadie me puede decir que fue un sueño. La sensación de sus dedos, la frialdad de sus manos. Me toca la mejilla y dirige mi rostro hacia ella y me dice, no es cierto. Él abusó de mí. Él fue el que me mandó a este lugar. Solamente decía eso. Él no entendía nada. Y justamente después de unos segundos suena su alarma, su despertador. Eran las 6 de la mañana. Se despierta todo confundido, tenía miedo. Él dice, a mis 34 años yo tenía miedo, tenía mucho miedo. No sabía qué había visto, pero la sensación en el rostro es algo que lo empezó a inquietar. Se levantó, se metió a bañar, agarró sus cosas, se fue a la escuela, se fue a dar clases, estuvo dando clases, pero la sensación y el recuerdo de esa niña lo tuvo en la cabeza todo el día. Todo el día estuvo con eso. Salió de dar clases, llegó a la casa, la señora, doña Lencha, le estaba preparando la comida, le estaba echando unas tortillas. Dice, ven, le sirvió unos frijolitos y se sentó a comer. Y él le pregunta a la señora y le dice, oiga, una pregunta, ¿en su casa espanta? Pero así como, ya sabes, ¿no? La pregunta clásica. Pero la señora puso un gesto diferente, o sea, no lo tomó como broma. Okay. Le incomodó. La señora estaba haciendo algo, lo deja de hacer y le dice, ¿por qué? No, pregunto, no se preocupe, estoy jugando, disculpe. Pero sí le llamó la atención eso. En eso él voltea hacia la sala. Las imágenes, las fotografías que estaban en la cocina eran de una bebé, pero había más fotos en la sala. Y es cuando ahí se da cuenta que el rostro de la niña que había visto en sus sueños estaba en una fotografía de la sala. Y es donde él se quedó mirándola, se paró de la mesa, caminó y se quedó mirando y dice, es que es ella, la vi anoche, lo dijo para él mismo, no se lo dijo a nadie. Y es donde la inquietud, el miedo empezó a florecer. Pasó esa noche, durmió con mucho miedo, no pasó nada. Al siguiente día era viernes. En algunas escuelas en México, públicas, los viernes entran los papás, ¿no? De que voy a ver, el maestro da por ahí una mini junta a los padres de familia. Hey. Dice, yo me quedé hasta el final con una madre de familia, para hablar acerca de un alumno que iba un poquito atrasado en sus cosas. Y la mamá me dice, maestro, ¿dónde se está quedando usted? No, pues con doña Lencha, la señora que vende comida allá afuera del pueblo. Y la señora le dice, ¿por qué se está quedando ahí? Dice, la verdad el director fue el que me buscó dónde quedarme. No, maestro, sálgase de ahí, no sabe ni dónde se fue a meter. ¿Pero por qué? Esa mujer no es buena. Si se da cuenta, nadie va y nadie le compra comida. Nadie del pueblo. Viene gente de otro lugar a comer ahí. La gente del pueblo no la quiere. Y él dijo, sí es cierto. Tiene un negocio, una fondita, y todo el tiempo que llego solamente estoy yo. Y le dice, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Resulta, dice, esa mujer tenía una hija, vivía con su esposo, normal. La niña, cuando venía a la escuela, le contaba al maestro
algo muy fuerte. Y el maestro lo guardó por mucho tiempo hasta que lo externó y los padres de familia se empezaron a enterar de que el padre de esa niña abusaba sexualmente de ella, estando su mamá presente. Estaba ahí y ella lo consensuaba, lo aprobaba. Qué enferma, ¿no? Claro. La gente se empezó a enterar de todo eso. De hecho, uno de los maestros vio que la niña, siendo muy joven, estaba sangrando como si estuviera muriendo, pero no estaba en edad. Entonces eso aumenta mucho las sospechas y todo el pueblo se entera. O sea, rapidísimo se corrió la voz. Fueron a buscar a ese hombre y cuando fueron a buscarlo, ya no estaba. Se había ido. Empezaron a confrontar a la señora. Al hombre lo iban a linchar. A la señora la estaban confrontando. Y ella dijo, no, no es cierto. Esa chamaca está mintiendo. Es mentira. Yo no sé nada. Como no encontraron pruebas contra ella, no se le hizo nada. Pero extrañamente, la niña dejó de ir a la escuela. Nadie sabe nada. Se le cuestionó y dicen que la niña salía a jugar, subía tantito al cerro, y ya no la volvieron a ver. Seguramente un animal o algo, no sabemos. Pero la mujer dice que a su hija la desaparecieron. Pero esa mujer, nada nos quita de la mente todo lo que hacía y que la muerte de su hija no fue algo casual. Ella tiene algo que ver. Sálgase de esa casa, maestro. Él dice que después de enterarse de todo eso, llegó a la casa, guardó sus cosas. Doña Lecha, gracias. Dios que la bendiga. Porque dice y recuerda las palabras de esa niña. En esa, pues digamos, fase de sueño, ese trance, cuando le dijo, no es cierto, a mí me abusaba. Y todo lo que le dijo, para él tuvo la lógica del mundo. Y es algo que después de algunos años le sigue atormentando el haber o el recordar que estuvo con algo que ya no pertenece a este mundo. No manches, es que fíjate lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Muchas veces nosotros de repente podemos ser canales, como es el caso de Ismael. Sí. Pero muchos de nosotros no somos conscientes que lo podemos hacer a través de los sueños, ¿no? La gran mayoría que en la vigilia te hablan de que ven seres, de que les hablan seres, de que les dan mensajes, ellos lo pueden hacer despiertos, pero la gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando dormimos, los judíos, los estudiosos de la Kabbalah dicen que nosotros morimos 1/60 de segundo cada noche. Ok. ¿Por qué? Porque se supone que tu alma abandona tu cuerpo para irse a este mundo astral a hacer lo que tú quieras. Claro. Y si tú tomas en consideración que hay un momento en donde todas tus funciones fisiológicas se reducen al mínimo, estás prácticamente en hibernación. Y si consideras cuál es el tiempo que pasas cuando terminas de exhalar, esa fracción 1/60 es el tiempo que en teoría nosotros todas las noches rayamos la muerte. Wow. Entonces es muy probablemente donde Ismael llega a este punto a donde puede encontrarse al alma de la niña que en un sueño se le sube o se le monta para dar un mensaje. ¡Qué miedo, amigo! La neta, sí. Fíjate, o sea, empezaste bastante fuerte. Yo iba a empezar con algo más tranquilo, la neta. Esa es la historia más leve que traigo, bro. No manches, fíjate, porque yo quería establecer algo. Tú dijiste que desde pequeño sufrías de parálisis del sueño, Yo ¿no? sí. Ok. Yo he tenido contadas ocasiones, un par de veces, a lo mucho 3. Pero a lo largo de este bonito camino recorrido, leyendo historias, hay una en particular en donde se me hizo bastante curioso la posición del cuerpo. Ok. Esa es mini cortita y después me voy a pasar Adelante. a otra. Pero el chiste es la importancia de la posición del cuerpo. Se dice que normalmente tú llegas a estados de relajación hiper mega profundos, principalmente cuando duermes boca arriba. Así es. Entonces la gran mayoría de las personas que llega a presentar una parálisis del sueño es boca arriba. Así es. Entonces Carlos nos cuenta que él cuando era un adolescente que prácticamente no le tenía miedo a nada, ¿no? Se comía el mundo a puños, Juan Camaney, y échenme a 2 y los que siguen pónganmelos en espera. Entonces Carlitos de repente nos comenta que empieza una rachita en su vida
pues ya sabes, ¿no? Los cambios hormonales en donde hay muchas cosas que se desajustan. Todo parecía ir como que en un caos en su vida. Y poco a poco él se empieza a encerrar en un mundo como una cierta depresión, si así lo quieres, en donde se empieza a alejar de las personas. Todo esto obviamente lo va llevando a este punto en donde te ensimismas. Dejas de tener contacto con los demás, por lo tanto dejas de tener consideración por los demás. Te importa poco lo que le pase al mundo. Entonces, Carlos dice que era de las personas que siempre dormía boca abajo. Esto cabe mencionar que para muchas personas, fisiológica o biológicamente, dormir boca abajo es cuidarse los órganos blandos, claro, es sentirse todavía más seguro. Pero que él no sabía en qué momento de la noche algo lo volteaba. Entonces para él empezó a ser, digamos, un poquito más frustrante decir, pues yo me acuesto boca abajo todas las noches y despierto boca arriba. Obviamente, como te estoy diciendo, él se empezó a aislar y de estos temas no los hablaba con absolutamente nadie. Él se empezaba a normalizar. Entonces, si tú consideras que de repente hay animales que son de casa, empiezan a segregar, empiezan a apartar a la presa. Parece ser que Carlos estaba siendo orillado a estar cada vez más solo. Ok. Sus sueños empezaron a ser un poquito más caóticos, empezaron a haber pesadillas. Obviamente el descanso no llegaba en las noches. Todas las mañanas Carlos se despertaba con un semblante como si no hubiera pegado los ojos en toda la noche. Ya sabes, las ojeras. Las ojeras así, pero de un tamaño bastante considerable. La bolsa de los ojos se empieza a inflamar por lo mismo de que el ojo se quiere cerrar para que ya no entre tanto aire. Tanta luz, perdón. Hasta que cierto día, este caso fue cada vez en aumento y en aumento y en aumento. Y un cierto día, él, acostado, en posición de faraón, tiene su primer visita de algo paranormal. Él dice que estaba tratando de despertar, lo típico que todo el mundo refiere, viendo su cuarto, haciendo tierra en donde estoy, y cuando hizo por mover su cuerpo, sintió una presencia muy fuerte, sosteniéndolo de los brazos y sumiéndolo en la cama. Él trató de recuperar el control de su cuerpo, pero absolutamente ninguna parte de su cuerpo respondía. Trató de vociferar, hablar algo, expresar algún sonido para pedir ayuda, y obviamente también todo fue imposible. Llega el momento de pánico, llega el momento de lucha, en donde él, con su completa ignorancia, pues empezó a querer luchar por recuperar el control del cuerpo. Claro. Y no fue hasta unos minutos después que él percibe que esta entidad se quita de su cuerpo, que él puede tomar una bocanada de aire grande y gritar. Pero para esto estamos conscientes de que él dice que todo su cuerpo estaba vibrando. Uh-huh. Para él no fue como que esta sensación de que el cuerpo estaba apagado. Para él, realmente su cuerpo estaba luchando contra una fuerza que estaba posicionada sobre él. Esto a él le causó mucha intriga. Obviamente, al otro día, pues ya te sientes más valiente. Claro. Investiga sobre esta situación y ya sabes que no faltan los amigos que le dan el consejo de miéntale su madre. El clásico, ¿no? Córrelos, tú mandas, tú eres el que tienes el poder, entonces le vas a decir mentiras así, 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 asado y los corres. Él dice que bien convencido de esta idea, se fue a retar a lo que sea que haya sido lo que lo estaba molestando y directamente en esta ocasión fue a acostarse boca arriba y con las manos en posición de faraón. Ok. Dicho y hecho, esa noche tuvo esa visita incómoda. Pero en esta ocasión, su actitud
era completamente distinta. Ahora te estoy esperando. Ok. Quiero ver qué vas a hacer. Así que, ven. En cuanto él le dijo estas palabras, no tuvo que decir ninguna grosería, porque esta entidad que lo visitaba, al darse cuenta que había perdido completamente el factor sorpresa y se había ido el miedo de Carlos, Sobre todo el miedo. simplemente desapareció. Pero entonces, esta historia cortita me hace preguntarme, y ahora preguntarte a ti, Paco, ¿tú crees que la posición en la que las personas duermen influye o tiene que ver con la parálisis del muerto? Híjole, te voy a responder como una persona que lo ha sufrido. Ok. Viejo, yo lo he sufrido hasta sentado. No manches. Sentado. O sea, te explico. O sea, yo considero, porque me ha pasado durmiendo boca arriba, durmiendo boca abajo, de ladito, y hasta cuando iba una vez en un camión a otra ciudad, me quedé dormido y me dio parálisis a plenas 4 de la tarde, sentado. Entonces, yo lo he experimentado de muchas formas. Lo que me llama mucho la atención de lo que tú cuentas, precisamente es que estamos en un estado donde nos sensibilizamos a lo que sea que hay en el entorno. Para muchos la parálisis es la puerta o el portal para, digamos, el desdoblamiento. Uh-huh. Y claro que sí. Yo me he desdoblado y justamente antes de que ocurra estoy en una parálisis. Ya suelo usarla de otra manera. Pero es interesante porque lo que tú narras es como un visitante. Y sabemos que, bueno, se alimentan de energía. Ellos buscan, al ser energía, se alimentan de más energía. No son materia. Y una de las cosas que ellos buscan, pues es el miedo. El factor miedo ya no está. Y él dice, aquí estoy. No hay de algo de lo que tú me puedas otorgar o no hay algo de lo que eso se pueda alimentar. No me sirves. Voy mejor a alguien más que sí me pueda dar lo que yo estoy buscando. Yo lo puedo ver desde esa forma, que he visto muchas cosas de la parálisis. Ya ahora te digo, me siguen provocando sensaciones. Es inevitable, soy humano, pero ya la confianza justamente que tú mencionas ya cambia, ya es diferente la actitud. Fíjate que eso para mí es bien importante, pero por ejemplo, yéndonos al caso de que cuando son niños, no sé desde qué edad tú empezaste con esto de la parálisis. 6 años. Fíjate. Una historia bien cortita. Hay una amiga que ella se crió en un rancho, ella así le llama, en el Estado de México. Entonces dice que pues, su familia tenía parcelas, tenía un montón de ganado y pues, prácticamente ella tenía campo libre como para recorrer. El problema con ella es que esta niña es de las que estaba destinada a despertar un don más adelante. Pero durante su infancia, estamos hablando de los 6, 7 años, durante las noches hubo un periodo en donde fue visitada por una entidad que tenía unas garras y le arañaba su pancita. Ok. La arañaba de su pancita. Entonces ella tenía tanto miedo de que llegara la noche porque llegaba este ser y le arañaba su pancita, que ella ya no sabía ni qué hacer. A veces se dormía debajo de la cama con las almohadas puestas en su estomaguito para que no sufriera nada, escondiéndose según. Pero noche tras noche, la misma situación. Ok. Un ser oscuro con unas garras muy afiladas. Cada noche le arañaba su pancita. ¿Cómo le das valor a un niño de 6, 7 años? Es prácticamente imposible. Claro. Entonces, la parte chida o lo bonito de esto es que en los pueblos hay mucho conocimiento ancestral. Sí. Entran los padres a hacer su trabajo. Exacto. Y en esta ocasión fue alguien que quiero pensar, porque estos detalles no me los dio. En su conciencia no sabe qué fue lo que le rezaron. Pero ella dice que una persona del pueblo le hizo una oración y unos nudos a un listón rojo. ¡Wow! Y ese listoncito se lo amarró en la cintura y le dijo, mija, solamente para bañarte lo quitas y luego te lo vuelves a poner. Lo que hoy yo te puedo decir y puedo especular es que cuando las personas rezan
las 12 verdades del mundo. Eso te iba a decir. Y hacen sus nuditos, muy probablemente pueda ser un cinturón de protección. Si bien es como para atacar a otras cosas, también podría ser como una especie de defensa o protección. Principalmente pues para los más vulnerables en casa, ¿no? Claro. Justamente cuando dijiste nudos, listón rojo, me acordé pero rapidísimamente de las 12 verdades, que es el clásico, ¿no? En las historias para tirar a las bolas de fuego, a las brujas. Es, aunque no lo crean, es un micro ritual. Sí. Porque estás usando un elemento, estás ocupando la palabra, la intención. O sea, es un ritual pequeñito, pero poderoso. O sea, realmente es muy poderoso. Y justamente hay algo que yo quiero mencionarlo, siempre lo digo. Cuando uno como adulto experimenta ese tipo de cosas, tú tienes que buscar la solución. Pero cuando un nene, una niña, un niño, pequeñitos, lo están experimentando, tiene que ser tu papá o tu mamá o alguien que te ayude en ese aspecto. O sea, no puedes dejarlos solos, porque tú eres esa ayuda, tú eres a quien ellos recurren. Y muchas veces, lo hablábamos hace rato, los papás que no están familiarizados con esto, no están acostumbrados a escuchar esto, no creen y los dejan solos y los dejan vulnerables. Eso es triste, porque yo he hablado con personas que, así como tú, tienen experiencia en temas espirituales. Estos niños, aunque esto suena muy fuerte, pero hay niños que incluso son abusados sexualmente por este tipo de entidades, siendo niños. Sí. Porque están desprotegidos. Entonces es un tema muy, muy fuerte, hermano. Yo te quiero contar una historia. A ver. De verdad, esta historia está bastante interesante. A ver, tiene un elemento muy similar al que tú dijiste. La gente va a pensar que estamos como en sintonía. El tema sí lo definimos, pero no, yo no sé lo que tú vas a contar. Tú no sabes lo que yo voy a contar. Exactamente. Esto le pasa a Brenda. Brenda nos comparte algo bien extraño, y hasta eso me siento yo súper identificado con ella. Porque dice Brenda que ella, desde que era muy niña, ella experimentó parálisis de sueño. Igual, entre sus 5 y 6 años, me dijo, yo empecé a experimentar parálisis de sueño. Yo dije, al fin una persona como yo, porque yo también lo experimenté así, y no me lo estoy inventando ahorita, lo he dicho desde que inicié el podcast. Entonces, ella dice que desde niña lo experimentaba. Sus parálisis de sueño eran múltiples. Ella dice que podía estar en parálisis a 2 segundos de haber cerrado los ojos. Literalmente se acostaba a dormir, 2 segundos, ya estaba en parálisis. Y a veces sufría de parálisis múltiple. ¿Cuál es esa? Te da, despiertas, sales, te vuelves a acostar 1 o 2 segundos y otra vez. O sea, es parálisis múltiple. Es una cosa brutal. Dice que toda su niñez, y de hecho ella tenía que dormir siempre con su hermana. Si no estaba su hermana, tenía que ir con su mamá. Pero siempre ocupaba dormir con alguien, porque era seguro que al menos a la semana 3 veces le iba a suceder. Entonces lo sufría constantemente, muchísimo. En su adolescencia se acostumbró a eso. Entonces ya estaba acostumbrada. Pero dice que a los 15 años su familia se volvió cristiana. Dice, mi familia se volvió cristiana. Y cuando yo empecé a ir a estos lugares, yo le comentaba al líder espiritual de lo que me ocurría. Dice, me imponían manos en mí, me oraban, y de alguna forma desapareció. Dice, dejé de tener parálisis por muchos años, demasiados. Entré a la preparatoria, la terminé, estudié mi carrera, una ingeniería, la terminé, conocí a quien es mi esposo. Dice, mi vida regresó a ser normal, yo dormía bien, o sea, ya todo eso desapareció. Pero todo esto regresa a las 3-4 semanas que se entera de que está embarazada. A partir, dice, de que yo descubro que estoy embarazada, regresaron esas parálisis de sueño. Pero dice, regresaron de una forma que de verdad no lo puedo olvidar. Las cosas eran muy intensas, las experiencias eran muy fuertes. Ella dice que justamente el día que se enteró que estaban embarazados, pues sí, hubo felicidad, todo, pero al momento de irse a dormir, empezó la parálisis. Ella dice que el miedo regresó. Dice, yo lo único que recuerdo que esa primera vez
estaba cerca de mi mano, estaba la pierna de mi esposo y dice, lo que alcancé a hacer fue como arañarle y él se despierta y eso, ese movimiento y ese ruido que hizo, dice, me despertó a mí y me puse a llorar, me puse muy mal y él me dice, ¿qué te pasa? Y ya le expliqué, dice, es que desde niña he sufrido esto, pero ya no lo tenía y otra vez, ¿cómo? Y ya le contó, dice, no pasa nada y regresan automáticamente todos los traumas otra vez. Tenía miedo de dormir sola. Dice, había veces que mi esposo tenía que viajar por su trabajo. Yo tenía que mandarle a hablar a mi mamá o venía mi hermana. Dice, ya no podía yo dormir sola porque automáticamente parálisis. Y era exactamente como cuando era niña. Dice que en las parálisis eran múltiples, él le daba muy rápido. Pero en esta ocasión ella veía personas cuando estaba en esa parálisis. Yo le pregunto, o le contesto el correo, ¿cómo son las personas? Y dice, es que eran personas como de otra época. Yo me dormía, me daba parálisis y los veía parados. No se movían, pero me daba cuenta que eran de otra época porque sus ropas eran diferentes. Uh-huh. Y dice, y esto se volvía más intenso. Había veces que mi esposo, dice, me llevaba de vacaciones. Nos fuimos una vez a Mérida. Dice, ahí nos quedamos en un hotel. Y en el hotel me dio. O sea, no importa dónde yo iba a dormir, yo tenía parálisis y siempre veía gente distinta. En aquel hotel vi a 2 mujeres que jamás en mi vida había visto. Las cosas se intensificaban, estas pesadillas eran cada vez más vívidas. Dice que cuando ella cumple los 6 meses de embarazo, al cumplir los 6 meses, esto se volvió más fuerte. Dice que estas visiones ya las veía, pues, ojo, estando despierta. O sea, ya no tenía o ya no era necesario dormir. Dice, a veces yo iba en el transporte público y de pronto me quedaba fija mirando hacia un punto. Y la gente decía, hey, ¿qué pasa? ¿A dónde te fuiste? Yo no les decía nada, dice. Pero cuando yo me quedaba mirando un punto fijo, la gente me decía que soy rara. No se imaginan lo que yo estaba viendo. Yo veía gente que literalmente ella siente que es gente muerta, uh-huh, pero ya sin necesidad de estar en la fase de parálisis. Buscó ayuda en la iglesia, no funcionaba. Empezó a visitar a personas expertos en el tema espiritual, chamanes, brujos. Le hacían limpias. Dice, es que no tiene lógica que lo tuviste, desaparece y vuelva a tener por el embarazo. Hasta que una bruja le dijo algo que le llamó la atención. Esta bruja le dijo, ¿sabes qué considero que está pasando contigo? Tu hijo trae un gran don. Él es el que trae y él te está provocando a ti que tú veas todo eso. Ella dice, ay, señora loca, ¿qué me está diciendo? ¿No? Hey. Está bien loca usted. Eso es mentira. Y la señora le vuelve a decir, es tu hijo el que viene con un don y de esos que son buenos, fuertes. Che viejita loca. Así le dice. Pasó el tiempo, da a luz. Ese día, pues, felicidad para todos. Nace el niño sano, todo bien, excelente, con salud, fuerte. Lloró bastante, dice, cuando nació. Uh-huh. Y ese día, dice, por el cansancio, quedé profundamente dormida. Dormí súper bien. Dice, pero hasta las 3 semanas reaccioné de que no tenía parálisis. O sea, por el tema del niño me olvidé de todo. Hasta después de casi un mes reaccioné. Oye, dice, le dije a mi esposo, no he tenido parálisis. Desaparecieron por arte de magia. Ya no tengo parálisis. Ella se olvidó de todo. Se olvidó de la viejita loca. Dice que le había dicho que el niño que no sé qué traía. Hey. Y fíjate lo que me dice al final. Me dice, Paco, yo me olvidé de todo hasta que mi hijo, que hoy tiene 5 años, me dijo que ve gente que sus amiguitos no ven y que solamente lo están viendo a él. Y es entonces cuando recordó lo que le dijo la señora. El niño llegó con eso. Fíjate que sí, o sea, conforme me ibas contando la historia, enseguidita me llegaron a mí. Yo lo que siempre hago es hacer referencias de películas. Ok. Y ahorita no sé por qué, pero enseguidita empezaste a platicar todo esto y me llegó Monsters, Inc. Uh-huh.
Lo que habíamos dicho, muy probablemente Brendita, entre sus 5 y sus 6 años de edad, ella estaba destinada para despertar cierto don o cierta capacidad. Claro. Tú lo acabas de mencionar, cuando uno entra para la parálisis del sueño, uno está entrando en un desdoblamiento astral. Así es. Cuando estás en el astral, pues obviamente puedes ver, dijeran los Thundercats, lo visible y lo no visible, ¿no? Ajá. Pero conforme tú vas creciendo, llega la adolescencia y todos estos dones se pueden atenuar si la persona de repente se desvía y se cultiva bajo, vamos a decir, no cultiva su luz, sino cultiva lo contrario. Uh-huh. Entonces, no es que unos ojos cafés vayan a dejar de ser cafés. Durante mucho tiempo, Brendita usó unas ciertas gafas. Claro. Que cuando llegó el bebé se las quitó. Y obviamente fue una antenota de luz. Y eso que la molestaba a ella, dijo: tú eres mi alimento, ya me acordé. Claro. Entonces, esto se me hace así completamente loquísimo. Porque tengo una primita. Ok. Que ella ahorita ya está viviendo en Canadá. Ajá. Pero precisamente ella es de estas personas de las que veían cosas. Nosotros nos criamos en un pueblo que se llama San José de Abajo. Es un ingenio azucarero aquí cerquitilla, okay, ¿no? Entonces, imagínate la vida en un pueblo. Ella, pues obviamente salía en las noches y le tocó ver a lo que todo mundo ya de grande refieren como una gárgola. Ah, ok. Ella en ese momento le decía el volador. Porque ella decía que veía a un hombre como con unas patas de animal y una capa y una especie como de bastón o báculo. Pues imagínate, la de 8 años, 9, es lo que ella veía. Entonces le platicaba a su familia y nadie le creía. Y nadie le creía. Y nadie le creía. Años después viene un amigo de mi tío que él había estado de misionero en Rusia y era, digamos, alguien a quien se le confiaba por su nivel de preparación, claro, lo que decía. Entonces, cuando llega y le pregunta a mi tío: oye, ¿y ya no han visto a la gárgola esa que se aparece y que se ve desde la grúa del ingenio? ¿Cuál? Una que se ve así, 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 así. ¿Se acuerda lo que le dijo mi primita? Y va y le pregunta: sí, papá, fue el que yo te dije, casi. No manches, amigo. Y lo más loco del caso, y por qué la traje a colación, es porque ella en algún momento le pasó similar a tu historia. Sus dones se atenuaron, bajaron un poquito, precisamente por, vamos a decir, el señalamiento social. Ajá. ¿No? De que claro, pues, estás loca, deja de querer llamar la atención, no seas así. El chiste es que cuando ella está embarazada, su niña de nuevo empieza a levantar todo esto. Y lo más loco es que dicen que la niña lloró en el vientre carnal. Ay, cuando lo escuchan, que llora desde el vientre, ¿no? Que dicen que es cuando, así como dice la señora esta, la viejita, vienen con un don, pero de esos... Fuertes. Pero dicen también que si tú dices a alguien más que la escuchaste... ahí se cancela. Como que se cancela. Ah, es una creencia, ¿no? Sí. No sé por qué, pero yo de esto me enteré apenas no tiene mucho. Ok. Y precisamente por el sincretismo de mi primita, por lo mismo de que todo el mundo la estigmatizaba, sí, por lo mismo, claro, ¿no? Pero hasta ahorita me estoy acordando de esto y digo: ah, caray. Esas historias sí tienen esa cierta lógica. Y yo el día de hoy voy a salirme un poquito, digamos, de esta misma sintonía, porque quiero conectar una historia que se me hizo curiosa y muy probablemente tú me vas a ayudar a contar una parte de esa historia. Ok. Por lo que nos contaste ahorita antes de que empezáramos a grabar. Yo voy a contar una historia de Saraí. Saraí nos escribe desde Querétaro, pero esta historia ocurrió en Morelia. Ajá. Hace 30 años, Saraí, ella estudiaba en el Instituto Superior de Morelia. Ok. Y estaba estudiando la universidad. Una mujer tranquila, común y corriente hasta ese momento. Ella dice que en una bicicleta prestada, en una salida de esas que van hacia Salamanca, un borracho impertinente cruzó su camino y tristemente tuvo un accidente bastante trágico y, si lo queremos ver hasta cierto punto, mortal. ¿En bicicleta? En bicicleta. Ok. Una camioneta, un borracho. Uy, ok. Se la lleva. Ya. Ella dice que murió por 1 minuto. Y que
estando allá, la regresaron porque le dijeron, todavía no es tu tiempo. Aquí es a donde yo me iba a meter en la experiencia de qué es lo que se siente estar muerto, pero pues si tengo a alguien que lo ha vivido, hermano, para ayudarme con esta historia, ella narra un poquito de lo que es haber estado allá. ¿Nos podrías platicar qué es eso? Anteriormente lo había dicho y te lo platico a ti. El estar en ese limbo probablemente, porque es como un espacio-tiempo donde el cuerpo humano pasa a segundo término. Yo estuve ahí segundos, a lo mucho, yo creo 1 minuto, que fue cuando me ahogué, o me estaba ahogando, mejor dicho. Sientes 1000 sensaciones, miedo, sientes temores, escuchas muchas cosas, el ruido, todo, como que todo se maximiza. Pero después hay un paso donde todas esas sensaciones, esos ruidos, empiezan a disminuir. Te quedas en un lugar donde hay silencio, hay paz, hay tranquilidad y las sensaciones humanas dejan de importar. Nosotros humanamente necesitamos respirar. En ese momento que yo no estaba respirando, ya no era una necesidad. Yo le expliqué y me cuesta mucho trabajo, pero es como si te quitaran la necesidad de respirar. Puedes aguantar la respiración indefinidamente. No lo necesitas. Así me sentía yo. Hay gente que está en lugares o que llegan a este punto por hipotermia. Se están congelando. Sienten mucho frío. Pero estando ahí, el frío no importa. O sea, todas las necesidades humanas desaparecen. ¿Por qué? Porque la energía, el alma, el espíritu no lo necesita. Uh-huh. No necesita respirar. No necesita el calor. No necesita nada de eso. Entonces es cuando te estás separando literalmente del cuerpo. Y humanamente eso ya no importa. Así es como se siente. Pues prácticamente eso es lo que yo iba a intentar transmitir de la sensación de Sarai. Ella dice que el mundo dejó de importar. Exacto. Estaba en un mundo en paz, tranquilo, lleno de alegría, de amor, si así lo quieres. Pero que alguien le dijo, mi niña, todavía no es tiempo, hay que regresar. Bueno, ella dice que alcanzó a llamar o a decir que le hablaran a su papá y que después del accidente la llevaron al hospital civil, pues no tenían más referencia de ella. Después de un ratito dice que la trasladaron al ISSSTE de la colonia Santiaguito y que ahí ella tardó 2 semanas hospitalizada para que la pudieran operar. Uh-huh. Esperaron 1 semana para que su cuerpo se desinflamara de tanto golpe. Y después de que esa semana pasó, fue que ya la pudieron meter a su cirugía, triple fractura de cadera. Entonces, fue una cirugía bastante complicada, bastante engorrosa. Ella perdió mucho líquido vital, le tuvieron que hacer unas cuantas transfusiones. Y después de eso, estuvo 1 semana más internada. Esto que ocurre fue durante esa semana de recuperación después de la cirugía de cadera. Ella menciona que en el ISSSTE ella estaba en un cuarto de hospital en donde había 3 camas y la de ella estaba ya pegada prácticamente a la puerta que daba hacia el pasillo. Ella comenta que si se ladeaba un poquito hacia la derecha, ella podía ver todo el pasillo y ver la central de enfermeras. Entonces, esa noche le tocó cuidarla a su papá. Entonces su papá se acomodó en el suelo del lado derecho, ahí en unas cobijillas que tenían improvisadas para dormir. Y que era de madrugada cuando ella estaba tratando de conciliar el sueño. Se acostó hacia el lado derecho y dice que en la puerta, con los ojos entreabiertos, ella alcanzó a distinguir a 2 figuras. 2 sombras completamente oscuras que estaban en el área de enfermería. Ella dice que por la energía y por la presencia, ella intuyó que eran 2 figuras masculinas. Uh-huh. Y que parecía que estaban utilizando una bata de doctor. Porque cuando estas sombras o figuras se movieron de la central de enfermería hacia la puerta de su cuarto, ella veía como si una bata
ondeara o se moviera por el movimiento. Entonces ella asume que tenían una bata. Estas figuras llegan y se posan en la puerta de la habitación, una del lado derecho, otra del lado izquierdo. Y en algún momento ambas voltearon a verla a ella. Ella dice que todos estos temas paranormales le llaman la atención, le dan energía, si así lo quieres, le da una cierta algarabía. Pero a ella lo que le empezó a dar un poquito de miedo o de temor es que ella decía, ok, sí, está oscuro, pero ¿cómo es posible que no les puedo distinguir las facciones de la cara? Eran completamente oscuras estas figuras. Borrosas. No se les veía absolutamente nada, ninguna facción. Ok. Oscuras, como si la piel fuera negra. Entonces ella no alcanzaba a distinguir absolutamente ningún rasgo facial. Y fue entonces cuando estas figuras avanzaron y se movieron a un lado de su cama. Uno se puso del lado izquierdo de la cama y otro se puso a su derecha. Lo más loco e interesante del asunto es que en algún momento estos seres o estas figuras, uno le agarró de las piernas a la altura de los tobillos y otro le puso las manos en el plexo solar, aquí en esta zona del abdomen, y que ambos la empezaron a empujar hacia la cama. Ella dice que la cama se volvió una especie como de túnel o de un portal que se sentía que empezaba como que a girar. Uh-huh. Y que ella sentía como poco a poco su cadera se iba clavando en la cama del hospital y también sus tobillos. Ella dice que trató de hacer ruidos, trató de hablarle a su papá, hacer algo para tratar de pedir ayuda, pero que todo esto simplemente fue inútil. Hasta que de repente, quién sabe cómo, llegaron las energías, la fuerza llegó a su garganta y pudo dar un grito que ella dice, está segura, despertó a medio hospital. ¡Wow! Entonces fue cuando las enfermeras llegan de golpe a revisar qué es lo que está pasando. Y ella completamente y lógicamente alterada por el suceso dice, señorita, es que alguien me quiso matar. Claro. Vinieron unas personas que me quisieron matar. Y entonces las enfermeras empezaron a ver entre ellas. Obviamente, tú sabes, como cuando hay una cierta complicidad así de vamos a ver qué nos tiene que decir. Les explica todo el asunto. A esa hora de la madrugada le tienen que hablar al doctor. El doctor llega y la paciente pide su alta voluntaria. Obviamente, con muchas restricciones, pero claro, la dejaron ir a su casa. Eso no fue lo más complicado del asunto. El asunto está en que a los 4 meses posteriores a que ella estaba en su casa en recuperación, por si fuera poco, estaba recuperándose de la cirugía de rodilla. Ajá. Le dieron una incapacidad para recuperarse de esa cirugía. Y ella dormía en su recámara. Ella dice que en su casa ella duerme con sus cachorritos. Tiene un schnauzer que duerme ahí a los pies de la cama y que se lo guardan. Entonces, ella empezó a ver cómo de repente su perrita empezó a tomar cada vez una actitud cada vez más y más a la defensiva. Esto a ella obviamente le causó un extraño. Claro. Y dice que llegó este momento en donde comenzó la parálisis del sueño. Quiero pensar que ella nunca se dio cuenta en el momento en donde se estaba quedando dormida y simplemente empezó. Y lo que ella describe como una sensación extraña es como si alguien te abrazara. Ajá. Pero lo raro es que es como si le dieran 2 vueltas sus brazos a tu cuerpo.
Y ella sentía unas garras muy filosas clavándose en su torso. Lo más aterrador de todo esto es que ella dice que escuchó una voz bonita, femenina, que le decía: ya dime que sí. Ok. Ella en esta ocasión lo que sintió ya no fue miedo, sino fue enojo. Claro. Fue rencor. Y quiso hacer por moverse. Pero en esta ocasión algo fue distinto. Dice que a ella le llegó una fuerza, pero sobrehumana, que llegó desde los pies y subió por todo su cuerpo hasta que llegó a su garganta. Sí. Y pudo decir: ya lárgate. Y dice que también está segura que por lo menos media colonia despertó con este grito. Ok. Fue cuando este ser, después de que escuchó el grito, la suelta y la permite reincorporarse. Y entonces pues obviamente llega el papá y le pregunta que si estaba todo bien. Ella le dijo que no y describe a una figura muy alta, como de 2 metros, de un cabello largo, crespo, desaliñado, con un vestido viejo. Los brazos normalmente pues te llegan como un poquito arribita de las rodillas. Dice que a este ser le llegaban por debajo de las rodillas y que se le veían una piel como grisácea y unas garras en las manos. Wow. Entonces, mi hermano, esta es otra situación en donde puedes tener una parálisis, pero lo perturbante del asunto es la razón. Claro. Del por qué. Ella dice que investigando encontró que hay un secreto familiar. Ok. Hay una tía que fue asesina y que muy probablemente hay algo que quiera contar. Ok. Y entonces no necesitas ser alguien que tenga luz. Claro. Simplemente en tu linaje también podría haber alguien, alguna energía que necesita que su secreto sea contado. Fíjate que curiosamente muchas personas que experimentan la parálisis experimentan diferentes cosas y ven diferentes visiones. Pero por ahí un artista que, si lo buscan ustedes en internet, lo van a encontrar, representó todas las entidades, o al menos las más repetitivas, que se ven en la parálisis de sueño. Y se ve una como la que tú mencionaste, como la que tú describes, que yo también la mencioné, que los brazos, las manos llegan abajo de las rodillas, está como jorobado, semidesnudo o desnudo, y está ahí. Y justamente así es la que yo te voy a contar. Con esta historia yo voy a cerrar. Esto le ocurre a Mari. Te voy a dar un contexto. Mari viene de una familia bastante caótica. Él dice que en su familia todo el tiempo hubo pleitos, hubo gritos, hubo violencia, alcoholismo y sobre todo pues cosas bastante turbias entre familiares, ¿no? Normalmente se acostumbraba que los primos o los padres abusaran de sus hijas. Entonces Mari busca pues auxilio, busca ayuda y se acercó a la religión cristiana. En la religión cristiana la acogieron bastante bien, con mucho amor, mucha comprensión. Le enseñaron a sanar esas heridas que tenía de su pasado. Le hablaron de la palabra de Dios. Le enseñaron a orar. Y empezó a buscar ese refugio en la iglesia. Pasaba horas, horas y horas en la iglesia. Para esto ella tenía 17 años. Ella no quería llegar a su casa porque sabía que su papá iba a estar ebrio, iba a ver a su mamá y después a ella le iba a querer lastimar. Entonces ella iba todos los días que podía a hacer oración, empezó como a socializar y pasaba horas en la iglesia. Fue la forma de cómo su escapatoria. En eso la iglesia, que ya era medianamente grande, vamos a llamarle, tenía diferentes talleres y cursos donde enseñaban a la gente teología y por ahí muchas cosas. Y a ella le interesa mucho aprender más acerca de la Biblia. Ella dice que hacían algo conocido como el esgrima bíblico, ¿no? Uh-huh. Para rápido a encontrar citas bíblicas. Empezó a leer la Biblia al derecho y al revés. Ella se sentía
fuerte espiritualmente. Ella encontró un propósito en su vida. Ella veía un futuro ahí y dice, yo me siento bien, me siento fuerte. Hasta que en una ocasión le tocó ver algo. Dice que fue un domingo, el servicio estaba ya por terminar y los que son cristianos van a recordar esta faceta que pasa en los cultos. Hay un momento donde se le conoce como el llamamiento, donde la gente se levanta de su lugar y van para que oren por ellos. Normalmente pasan cosas muy fuertes en ese momento y a ella le tocó. Nunca la había visto, nunca le había tocado o haber visto algo de esto. Dice que la iglesia estaba llena, había gente que no conocía. Está el llamamiento, suenan las alabanzas de fondo y empiezan a orar por la gente. Cuando de pronto, dice, yo escucho como, no sé si has escuchado o has pasado cerca de un matadero o de un rastro donde sacrifican cerdos. Uh-huh. Si recuerdas el grito sí, del animal, ella dice, escuché algo similar, igualito. Dice, yo escucho, pero no rompo la oración, sigo en lo mío y vuelvo a escuchar ese grito cerquita de mí y escucho como los pastores como que se están exaltando un poco. Al abrir los ojos, veo que ese grito lo producía una niña de 6 años. No manches. Que estaba siendo muy feo, se contorsionaba, se movía. Y dice, vi que los pastores estaban bajando para ir a orar por ella. Y yo me sentí bien fuerte. Dice, fui, también caminé y le puse mi mano y quise orar. En ese momento, la niña se me queda mirando y le dice, tu papá te está esperando. ¿Por qué no vas a casa? Y se empezaba a reír de mí. En eso, dice, cuando me dijo eso, la quebró. Me quebró. Me quedé callada. Tuvieron que llegar mis pastores, dice, a orar. Me hicieron a un lado. Me desbarató. Dice, terminó el culto, la niña quedó bien, pero yo me quedé así marcada, dice. Se me acerca la pastora y me dice, ¿estás bien? Y le dije, no, me siento confundida. ¿Qué fue lo que pasó? Y dice, no te preocupes, a veces los demonios buscan donde más nos duele. No hagas caso, sigue orando. Y ella dice, no, es que yo quiero protegerme más, quiero hacer esto. Y es donde le empiezan a dar tips. No, pues tienes que ayunar, tienes que orar. Pero sobre todo, haz oración de madrugada. Uh-huh. Las oraciones en la madrugada y las meditaciones, yo lo he experimentado, suelen ser más intensas. Pero haz de cuenta que vas a un avispero y le avientas una piedra. Hey. Cuando tú estás orando de madrugada, y esto también le pasa a ella, alborotas algo. Cuando te paras a orar a las 3 de la mañana, cierras tus ojos, te hincas o te sientas o como te sientas cómodo, empiezas a orar y sientes como algo se empieza a mover. No precisamente bueno. ¿Por qué? Porque el hecho de estar a esa hora tan pesada, vibrando diferente, empiezas a sentirte observado, observada. Ella se sentía observada. Empezó a percibir olores, presencias. Y su pastora le había dicho, tú no hagas caso, tú sigue orando. Pero sentía, incluso escuchaba cómo las cosas o algo se movía en su habitación. Ella tenía mucho miedo, dejó de orar y se acostó a dormir. Dice que se acuesta, boca arriba, cierra los ojos e inmediatamente parálisis de sueño. No se podía mover, no podía gritar, incluso dice que le costaba trabajo respirar, algo bastante fuerte. Ella abre los ojos, pero antes de abrir los ojos sintió una pesadez aquí, en el pecho. Y al abrir los ojos, lo ve. Lo voy a describir. Dice que era un ser extremadamente delgado, pero delgado que las costillas se le notaban, los brazos súper delgados, pero que tenía cabeza como de jabalí. Esa opresión que sentía en el pecho es porque estaba encima de ella, en cuclillas, mirándola.
Y dice que cuando lo ve, o sea, ve todo, lo ve tan realista, siente hasta lo caliente de su aliento, su respiración, y solamente la estaba mirando. Ella dice, yo intenté orar, y a muchos les pasa esto. Es como si se te borrara el cassette. No recuerdas, no te sale la oración, no tienes la fuerza. Y dice, yo no sabía qué hacer, me costaba hasta poder intentar orar, yo no podía. Pero esta cosa estaba mirándome y se sentía el que estaba y me respiraba en la cara. Yo sentía el aliento caliente y yo no sabía qué hacer. Dice, yo cerraba los ojos y lo único que decía fue, Padre, cuídame. O sea, es lo único que salía porque no salían las oraciones. Abría los ojos y seguía ese ser ahí. De pronto veo cómo hasta la baba se le empieza, la saliva le empieza a salir y siento cómo me cae en el rostro. Dije, Dios mío, yo creo que ya me voy a morir, no sé qué sea esto. De pronto abre los ojos y ya no está. Ya se puede mover. Ya, todo terminó. O sea, se fija en el reloj, 5:15 de la mañana. Ella ya no pudo dormir. Ella menciona algo importante y ojo, es la experiencia de ella. Porque ella nos dice el camino espiritual, pero sobre todo el camino de la liberación no es para todos, ya que no todas las personas, y me incluyo, dice, estamos listas para ver este tipo de manifestaciones. Yo sé que fallé, sé que mi fe no fue suficiente, pero yo ya no quiero volver a vivir eso. Ya no quiero ver ese tipo de cosas. Es de las experiencias más fuertes bajo una parálisis de sueño. Paso, madre. Es que, fíjate que ahorita que estás hablando de lo de Mari y sentirse observada durante la madrugada cuando haces oración, para simplificar mucho en términos de lo paranormal, vamos a hablar de 3 mundos. El mundo físico, que es en el que vivimos. El mundo intermedio, que es a donde coexiste todo ser astral, que sea incorpóreo, ya sea de luz o de oscuridad. Elementales y todos los descarnados ahí juegan. Y el mundo celestial. Entonces, cuando uno se pone a hacer ciertas oraciones a las 3, 4 de la mañana, es cuando se dice que este velo entre el mundo físico y el mundo espiritual se hace un poquito más delgadito, y es ahí a donde, en teoría, pueden converger tantos seres de un lado como de otro. Entonces, el hecho y el asunto de que tú hagas una oración a esta hora sí es muy poderosa, pero como bien lo dijiste, si una persona no tiene su fe encaminada, cimentada o desarrollada, no esperes a que cuando haces oración y quieras invocar al jefe, en ese momento vaya a tener poder tu palabra, ¿no? Claro. O sea, es como de decir, yo vengo aquí a querer mover todas las luces, ¿no? Pero si no me familiarizo con el estudio y no sé qué interruptor mueve cuál, pues no voy a poder hacer nada. Exacto. Entonces, para mí se me hace muy curiosa esta historia porque precisamente yo creo que se va a ligar con la que te voy a contar a continuación. Porque precisamente habla de un seguidor que nos contó su historia de cómo su, digamos así, su peor miedo se materializó y le hizo algún par de cosillas que no te voy a spoiler. Ahí te va. Ok. Esta historia nos la comparte Juanito y él es de Bogotá, Colombia. Ya. Él viene de visita regularmente a México, él es tatuador, y pues de repente comparte el estudio ahí con Luisito, y por eso es que sabemos que llega de visita. Entonces, él cada vez que viene aquí a México principalmente, dice que como que todo el mundo paranormal se da una fiesta con él, porque ha tenido, desde que lo agarran del brazo llegando, que se va a acostar 3, 4 de la mañana llegando del autobús, una mano que la siente caliente, hirviendo, pero que dice que en el momento en el que llegó, ese día estaba muy cansado, así de ahorita no molestes, otro día. Déjame en paz. Déjame en paz. Una cierta ocasión se queda en una casa en donde alguien se había suicidado, y el primer día que se queda, que llega de visita con su novia,
La voltea a ver de madrugada. La luz de la luna llena entraba por una ventanita, iluminaba su rostro. Pero la sorpresa que se llevó es que ella vio el rostro descarnado de su pareja. Cuando se talla los ojos, se compone la mirada, la ve normal, pero al principio fue esa visión de un rostro totalmente desencarnado. Eso te lo estoy poniendo un poquito en contexto porque a partir de ahí estas cosas fueron escalando y escalando y escalando. Llega a el último día en donde se tiene que ir. Dice que para esto su novia ya se había ido porque tenía que trabajar, se adelantó. Y en esa última noche, en ese último día, perdón, eran como las 10, 11 de la mañana, él le entregaba a las 12 del mediodía. Dice, pues me voy a acostar 1 horita o 2 en lo que pues dan la hora. Dice que él se acuesta, se hace bolita, se recarga del lado izquierdo y de repente siente como alguien muy, muy pesado se posiciona del lado derecho de la cama. Se hunde el colchón. Se hunde el colchón de forma tal que a él lo volteó y lo puso a ver hacia arriba, hacia el techo. Él dice, ¿qué haces cuando estás en esa situación? ¿Lo ignoras o lo enfrentas? ¿Cierras los ojos o tratas de ver quién es el que está ahí? Dice, pues yo tomé la decisión de querer voltear a ver, pero simplemente esta cosa no me dejaba. Entonces fue ahí cuando me calmé y le dije, mira, pues yo solo estoy de paso, fui un buen inquilino, te dejo todo limpio, ya me voy, déjame ir tranquilo, me porté bien. Claro. Y dice que en ese momento sintió como el peso se quitó. Él regresa a Colombia y pues bueno, él dice que iban a hacer una exposición de arte y que para esta exposición iban a hacer precisamente temas paranormales. Entonces, él dice que si ve un ente o un ser, un fantasma errante, pues buenas noches, pásenle. Claro. No hay bronca, ¿no? Un ovni, pues tampoco. Pero él dice que si ve a una bruja, dice, no sé por qué, pero yo sé que tiene malas intenciones y esas sí me dan miedo. Entonces, para mi mala suerte, me toca sacar el papelito y me toca la bruja de Ceiba. La bruja de Ceiba en Colombia no es otra cosa más que una bruja que se para en el árbol de Ceiba y que dicen que pues a muchos atormenta y que su simple presencia pues obviamente debe hacer una cierta mella. Entonces Juanito se pone a investigar, obviamente como buen artista, hace su investigación, lee al respecto, se documenta en cuanto a imágenes y él dice que empezó su pintura y que al paso del tiempo, cuando llega al término, se dio cuenta que sus peores miedos los había reflejado en esa pintura. Él hoy en día, al hacer una retrospectiva de sus trabajos, él nos dice que esa pintura, ese cuadro en particular, es un trabajo completamente diferente a los que él hace. Porque le dio texturas diferentes, sombras, colores. Y el chiste es que terminó su pintura y la guardó. Al paso de los días, él dice que estaba acostado en su casa con su familia. Del lado derecho su esposa, del lado izquierdo su hijo. Abre los ojos y lo que tiene delante de él, en la cabecera, en los pies de la cama, es a la bruja que él había pintado, observándolos o acechándolos, a él y a su familia. Ok. Dice que él trató de moverse, trató de hacer algún ruido, pero simplemente no podía. Y lo más preocupante llegó cuando él vio que la bruja tomó de los pies a su esposa, al niño, los levantó y poco a poco los estaba arrastrando hacia ella. Él dice que lo único que pudo hacer por la forma en la que se había quedado dormido con su familia fue tratar de apretar los brazos y que ahora eran 3 personas las que estaban siendo arrastradas por esta bruja.
Ok. Y conforme le fue posible ir hilando una palabra, dice que le salió lo mexicano. Y le mentó su madre hasta que se cansó a esta bruja y le dijo: tú aquí no tienes ningún poder, te me vas a la chingada y dejas a mi familia. Cabe mencionar que esto él lo dice, pero no hace referencia a que ni su pareja ni el niño hayan despertado. Entonces no sé si él realmente lo logró gesticular y vociferar o fue mental. Para esto pasa el siguiente día, más bien llega el siguiente día y él decide no decirle nada a su familia precisamente para no mortificarlos. Uh-huh. Lo preocupante del asunto es que cuando llega una segunda noche, él ahora no estaba dormido, pero en el pasillo ve a la bruja que estaba parada afuera del cuarto del niño. Ok. Como ahora acechando directamente al niño. Entonces fue ahí cuando él todavía agarró más valor y dijo: no, pues conmigo lo que quieras, pero con mi familia nada. Y entonces fue cuando empezó él a decir: lo que tú quieras. La corrió. Eso no fue lo más loco. Lo más loco, mi hermano, es que a él le toca salir de viaje. Uh-huh. Y en ese viaje, pues precisamente es aquí a México. Ok. ¿Vale? Fue en tierras cafetaleras en Córdoba. Él dice que llega a una habitación a dormir y en esa habitación solamente había el colchón y sus cosas. No había absolutamente nada más en ese cuarto. Uh-huh. Él simplemente tenía un espacio para llegar a dormir y como tal lo hizo. Él dice que pues llegó todo cansado, cierra los ojos y en un parpadeo los vuelve a abrir y está en ese mismo cuarto, pero con una iluminación diferente, y ahora hay una televisión viejita ahí simplemente con estática. La televisión estaba queriendo agarrar y captar imagen. Uh-huh. Y fue en ese momento cuando se sintoniza una imagen que para él fue grotesco. Dice, estaban pasando como una escena porno, pero una escena porno muy grotesca, porque era una mujer como de 3 brazos, con la cara descarnada y teniendo ahí actos muy raros, muy turbios con otros seres. Entonces, él lo único que hizo fue levantar su sabanita y él le llama templar. Ajá. La templas de arriba, la templas de abajo y ves que la sabanita queda completamente estiradita, como si fuera un paño para pintura, ¿no? Ajá. Entonces él menciona que cuando él hace esta acción, empieza a ver en las sábanas como unas manos querían tocarlo. Ok, o sea, se hundían. Se hundían en las sábanas. Y entonces él, preocupado de esto, ¿qué fue lo que hizo? Se quita la sábana. Claro. Y alcanza a ver a esta criatura. Esta criatura como tal se ve que tenía unas intenciones bastante románticas con él, porque lo único que hacía era tocarlo o quererlo tocar de una forma lasciva, no queriéndolo lastimar, sino queriéndolo como seducir. Y entonces cuando él reacciona, dice: no me vas a tocar. Claro. Se levanta, se va a la puerta y cuando llega a la puerta, su mano atraviesa la manilla. Ahí fue cuando se dio cuenta que se había desdoblado. Ok, estaba en espíritu. Estaba en espíritu. Y cuando voltea a ver a su cuerpo, este ser
se da cuenta que ya estaba fuera de su cuerpo porque dice que había una protección como de 10 centímetros que a la criatura no le permitía tocar su cuerpo físico. Ok. Pero a él sí. Pero cuando lo vio en la puerta, le dijo prácticamente, ya estás en mis terrenos. Claro. Y entonces fue cuando esta criatura se le fue acercando de una manera lenta y sugestiva. Dice que le agarraba las manos, le agarraba la cara, queriéndolo sí. tocar de formas, digamos, más sexuales, ¿no? Y entonces él trató de correrla igual, pero simplemente en esta ocasión no funcionaba. Trató de invocar a Dios, pero pues si no tienes una buena comunión con él en ese momento, no funciona. Tampoco funciona. ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente cerró los ojos. Tomó una respiración profunda. Exhaló. La vio a los ojos y le dijo: tú en mí no tienes ningún poder. Uy. Tú a partir de este momento te vas a la chingada. Porque quien trabaja conmigo es mucho más grande que tú. Y a partir de ahora no tienes nada que hacer aquí. Y se rompió. Se rompió el encanto, el hechizo, si así lo quieres. Tiempo despuesito, no nos dio detalles, regresó a su cuerpo. Pero a partir de ese momento de que le dijo, no te tengo miedo, esta entidad desapareció y no volvió más a molestar a Juanito. Qué fuerte. Marcó límites. Marcó límites. Claro. Pero vaya, hermano, durante este tiempo que hemos estado platicando, hemos coincidido en varias cosas. Claro. Quitarle el miedo, que es el alimento de estos seres. Cultivar una fe o una creencia. Una creencia, si así lo quieres. Y sobre todo, el escuchar a las personas que te están contando sus experiencias. Fíjate que apenas no tiene mucho tuvimos la presencia de una psicóloga y ella dice que cuando estaba en formación, sus médicos maestros, después de pasar al cuarto de Gestalt, creo que le llaman, sí, dice que salía y pues ella ansiosa de saber su retroalimentación, le decían, estás reprobada. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, es que cuando tú entras ahí, no vemos a un médico y a un paciente de esquizofrenia. Cuando tú entras, vemos a 2 pacientes esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque nos dice esta doctora que ella hace tanta empatía con sus pacientes que en lugar de hacer las típicas preguntas que haría todo terapeuta, si tú, por ejemplo, llegas y le dices, no, es que se me está abriendo una luz en mi tercer ojo. ¿Y de qué color es la luz? ¿Con qué intensidad? ¿Hacia dónde alumbra? O sea, ella se mete en la plática de sus pacientes porque dice, tú no puedes ayudar a alguien si no le crees lo que te está diciendo. Claro. Entonces, punto número 1, nosotros tenemos que prácticamente creer todo lo que nos digan, principalmente ahorita que tocamos el tema de los chaparritos. Sí. Y hacer de cuenta que es real hasta que se demuestre lo contrario. Porque la gran mayoría de nosotros queremos primero comprobar y después ver si hacemos algo. Pero al principio, si los chaparritos te alertan de algo, ellos son los que más tienen las antenas. Claro, cuando los niños te empiezan a decir, tienes que brincar. Definitivamente siempre damos ese mensaje. Mi buen René, ¿cómo te la pasaste? Pues mi hermano, vaya bastante bien. Es un gusto compartir estas historias. Digo, normalmente el de las historias es Luisky. Ajá. Yo soy más el que está con el ojo crítico y analizándolas. Pero se me hace muy chida esta dinámica de estar contando historias porque como te das cuenta, muchas tienen que ver con otras, ¿no? Claro, definitivamente. Gracias por aceptar la invitación, hermano. ¿Nos puedes recordar tus redes sociales? Claro que sí. En todas nuestras redes sociales nos encuentran como 271 Podcast. En Instagram, en Facebook y lo que es YouTube. Y solamente en TikTok aparecemos como 271.podcast. Gracias, hermano. Familia, gracias a todos los que llegan al final. Por favor, te invito a suscribirte si no estás suscrito, a activar la campanita si nos ves por medios de Smart TV y en tu televisión.
bájale con el control, ahí dice suscribir, también suscríbete. Y si nos escuchas por medios de podcast, también nos puedes seguir. Mi nombre es Paco Arias y te agradezco mucho que hayas llegado hasta este punto. No olvides dejar las calaveritas para saber que tú terminaste el episodio. Saludos y bendiciones, nos vemos más adelante. Bye bye. Cuídense todos, adiós.